Quiero empezar con una frase. El cuidado de la mujer gestante se enmarca en los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en su derecho a la salud y a la de su hijo por nacer. Vamos a empezar con un video introductorio del tema y luego lo desarrollamos más profundamente. Las contracciones del parto son contracciones regulares. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen una cada 5 minutos con la tendencia a una cada 3 y no paran. Son contracciones que me paran la actividad, que me tengo que parar, que me tengo que poner a respirar, son contracciones dolorosas. Son distintas a las contracciones que llamamos pródromos de parto, es decir, me vienen una a los 5, otra a los 10, otra a los 3 y otra a los 15. Esas contracciones no son graves. Las de parto son una cada 5 minutos y no paran. Como es el primero, puedo estar en hasta 3 horitas. Me doy una ducha caliente, intento respirar tranquila. Cuando lleve 3 horas, cada 5 minutos me tengo. ¿Cuándo tengo que acudir al hospital? ¿Qué tengo que llevar? ¿Quién me atiende al llegar? Las contracciones de parto son contracciones regulares. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen una cada 5 minutos con la tendencia a una cada 3 y no paran. Son contracciones que me paran la actividad, que me tengo que parar, me tengo que poner a respirar, son contracciones dolorosas. Son distintas a las contracciones que llamamos pródromos de parto, es decir, me vienen una a los 5, otra a los 10, otra a los 3, otra a los 15. Esas contracciones no son graves. Las de parto son una cada 5 minutos y no paran. Como es el primero, puedo estar en casa 3 horitas. Me doy una ducha caliente, intento respirar tranquila. Cuando lleve 3 horas, cada 5 minutos me tengo. ¿Cuándo tengo que acudir al hospital? ¿Qué tengo que llevar? ¿Quién me atiende al llegar al centro? Estas son solo algunas de las dudas más frecuentes que tienen las mujeres semanas antes del parto. El Hospital de Fuenlabrada cuenta con una consulta de matronas para resolver estas preguntas y acompañar a las parejas hasta el último momento. Yo creo que la figura de la matrona, aparte de informarle de todo el proceso que van a vivir, es acompañarlas y hacer que sientan menos miedo y de esta manera pues el parto y el embarazo se fluya mejor. Es una postura de informadora y acompañamiento siempre. El papel de la matrona es una amiga que tienes ahí constante y la necesitas. Para preguntas, para todo. Realizar un exudado vaginal para detectar infecciones por estreptococo, explicarles las distintas formas de parir que tiene el hospital y los beneficios de la lactancia materna, entre otros, son los principales objetivos de las matronas durante estas consultas. Pelotas, día de parto, cualquier cosa que quieras, hablamos y siempre que sea posible, por supuesto, lo podemos llevar a cabo. A mí la pelota sí me gustaría, porque en caso de los días Pues el fenómeno, llegas, pelota, son varias pelotas, intentamos, vamos a ver un poco los ejercicios, ¿vale? Y eso sin ningún tipo de problema. Cualquier otra idea, pues igual nos lo comentas, ¿vale? Nosotros siempre apoyamos una lactancia materna, siempre igual sea el deseo de la madre. Sí, intentamos explicarles a lo largo de todo el seguimiento de embarazo los beneficios que tiene la lactancia materna, tanto para la madre como para el niño, que son muchos, y después del posparto, desde el momento del nacimiento hasta el momento que se da de alta, les damos la información y les ayudamos para que la lactancia sea adecuada y buena para los dos. Por supuesto, si hay alguna mujer que decide no dar el pecho, porque por motivos personales también se les apoya, pero a nivel de información, sobre todo, hablamos de los beneficios que tiene a lo largo de la vida. ¿Alguna duda, algo que esté pendiente, que me quede a mí una cosilla que no entendí o algo que quede ahí? De parto, lo ideal de equilibrar cuando estamos de parto, con 3-4 centímetros. Si yo me por la urgencia de parto, necesitamos un momento de para poner la equilibrar. Ya, en la propia vida. Estas citas con las matronas calman la ansiedad de los padres primerizos y logran reducir las visitas a urgencias por pródromos de parto. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí a profundidad el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer un breve recorrido por el marco legal en Colombia para el ejercicio de la enfermería. No voy a hablar profundamente sobre las leyes, solamente voy a hablar muy a grandes rasgos. Iniciamos entonces con la ley 100 de 1993, que reglamenta todo el sistema general de salud en Colombia, las EPS, IPS y las responsabilidades de los trabajadores de salud. Continuamos con la ley 266 de 1996, que reglamenta el ejercicio de la enfermería, que define la enfermería como una disciplina libre que tiene un sujeto de cuidado, y ese sujeto de cuidado es el ser humano, su comunidad y su familia. Tenemos la ley 911 del 2004, que es el Código Deontológico de Enfermería, que nos define todas nuestras responsabilidades y nuestro ejercicio ético.
Y pasamos a la ley 1751 del 2015, la ley estatutaria en salud, que define la salud como un derecho fundamental apalancado en el derecho a la vida. Vamos a la resolución 3280 del 2018, que reglamenta todas las rutas integrales de atención, como lo mencionó Ángela anteriormente. Lo que busca es fortalecer la atención a las comunidades y llevar ese acceso a la salud hacia las comunidades más alejadas y obviamente fortalecer la atención en salud en las ciudades más grandes. En el artículo 47 de esta resolución encontramos la definición de atención del parto de bajo riesgo y el talento humano que lo puede realizar. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Y llegamos a la ley 2244 del 2022, la ley de parto humanizado y respetado, que ya lo vimos anteriormente. No voy a entrar más allá, porque ya lo vimos. Los roles del profesional de enfermería, esto lo tomé del Plan Nacional de Enfermería 2020-2030, que sale del Plan Nacional Decenal de Salud que se aprobó este año. Aquí con esto se busca fortalecer la profesión de enfermería en Colombia. Se definen 5 roles. Se definen 5 roles en la enfermería. Se definen 5 roles en la enfermería. Encontramos el primero, que es el rol asistencial, que en este específicamente se habla sobre la atención del parto de bajo riesgo por el personal de enfermería. El siguiente rol habla de gestión, gerencia y administración. El siguiente es la salud pública y el fortalecimiento de la atención de enfermería. El siguiente es el docente asistencial y el profesional interdependiente o interdisciplinario. Cómo las enfermeras enriquecemos todos los grupos de atención en salud y cómo debemos empezar a hacer nuestro papel más relevante en los equipos de salud, ¿sí? Que no sea simplemente traigamos a la enfermera para que se siente aquí y ya, sino que nosotros propongamos guías, propongamos ideas y participemos activamente en la generación de nuevas estrategias de cuidado y de atención en salud. Las competencias generales de enfermería las define la 266, son 6, básicamente es participar en la formulación y diseño, implementación y control de políticas, van muy relacionadas a los roles. Básicamente, estas competencias básicas van dentro de los roles que acabo de mencionar. Entonces está el desarrollo de guías, planes de cuidado específicos, no solamente para los pacientes como lo hacemos en nuestros lugares de trabajo, sino no solamente como lo hacemos en nuestros lugares de trabajo, sino también generarlos hacia las comunidades y, ¿por qué no?, generar unos planes de atención de enfermería a nivel nacional, enfocados en cada una de nuestras poblaciones. Colombia es un país muy diverso y creo que podemos hacer unos grandes avances en ese tipo de atención desde la enfermería. Por eso debemos conocer y las invito a conocer el Plan Nacional de Enfermería 2020-2030, ya podemos ver videos en YouTube, ya se han hecho varios conversatorios sobre este tema y la verdad es muy interesante. Entonces, vamos ahora sí a la atención de parto de bajo riesgo por enfermería. Entonces, aquí traigo unas definiciones que tomé de la guía de atención de la ruta materno-perinatal según la ley 3280. Entonces, se define el parto de bajo riesgo como un embarazo completamente normal a término de 38 a 40 semanas con un feto sin ningún tipo de factor de riesgo. La mujer no tiene factores de riesgo, el feto tampoco. Esto se logra identificar en las valoraciones previas que debemos hacer a la materna y en nuestra gestión de riesgo. Y este parto se inicia de manera espontánea. No hay intervención con oxitocina, no se hospitaliza a la paciente, sino ella inicia su trabajo de parto en casa, como lo vimos en el video inicial. ¿Cuál es el objetivo? Brindar acompañamiento a la gestante y a su familia durante el proceso de trabajo de parto, a fin de obtener una experiencia humanizada basada en el enfoque de derecho. Y
vamos aquí a hablar sobre el profesional de enfermería el profesional de salud que pueda atender el parto de bajo riesgo. Inicialmente habla del profesional médico, no define si son médicos generales o ginecólogos, simplemente en medicina, porque es parto de bajo riesgo. El parto de alto riesgo sí o sí debe ser atendido en una institución de salud y por un ginecobstetra. Y el profesional de enfermería debe estar certificado en formación específica en atención de parto de bajo riesgo. Esto lo puede adquirir en pregrado o posgrado. Esta certificación debe ser por una institución de salud debidamente reconocida por el Ministerio de Salud y esto debe ser dado en una universidad que brinde el pregrado de enfermería. Como vimos, nuestra anterior expositora es enfermera, es especialista en materno-perinatal y ahora está haciendo su práctica en partería tradicional. Ella tiene conocimiento técnico, científico y ella puede evaluar si un parto es de bajo o de alto riesgo. ¿Ven? Entonces, su práctica la hace en partería tradicional, pero tiene los conocimientos científicos y la práctica basada en la evidencia de enfermería. Entonces, podemos hablar de que ella está haciendo una práctica de enfermería avanzada, que se llamaría en los países europeos y Canadá, esto es práctica avanzada en enfermería. Entonces, ella está haciendo algo que es muy relevante para nuestra profesión en este momento. Vamos a hacer un breve recorrido a nivel histórico de la atención de parto por enfermería. Iniciamos en 1925 a 1932 en Estados Unidos. Llegan las primeras enfermeras especialistas en ginecobstetricia. Ellas vienen de Reino Unido y preparan a las enfermeras de Estados Unidos para la atención de partos. Como vemos, podríamos estar en los inicios de la Primera o Segunda Guerra Mundial, perdón, no me ubico bien, y hay escasez de médicos, de hombres, hay mujeres solas y por eso se requiere que haya atención de las enfermeras para atender los partos. En 1987 en Brasil se reglamenta el ejercicio de la enfermería para la atención del parto, ya hay reglamentaciones, ya hay leyes. Paso a Chile. En 1931 exactamente se reglamenta también. En Chile se conocen a las enfermeras como comadronas o matronas. Y en 2004 en Cuba se regula también la reglamentación de la atención del parto. Voy a España de 1993. España tuvo una experiencia hacia los años 70 donde se atendían los partos de bajo riesgo por cualquier persona. Cualquier persona que dijera que pueda atender un parto lo hacía, ¿sí? Y es lo que está pasando ahora, que cualquier persona puede tomar un diplomado o un curso y es un arquitecto, un psicólogo, no tengo nada contra estas profesiones, pero quiero decir que no tiene el conocimiento técnico, científico de salud, ¿sí? Y no es solamente ir a hacerle un masaje en los pies o ponerle un bañito de agua caliente, no, hay que tener un conocimiento claro de cómo se desarrolla el parto, las fases del parto y en qué momento identifico que se está generando un riesgo. ¿Vale? Entonces, en España por esto sancionaron al país y medicalizaron la atención del parto 100%. Hasta 1993, donde salió la primera promoción de enfermeras especialistas en ginecobstetricia. ¿Y esto cómo se dio? Las enfermeras deben cursar 4 años de su carrera universitaria como enfermeras generales, se preparan 1 año para presentar un examen que se llama el MIR, y este examen, si lo pasan, les da el permiso para postularse a residentes de ginecobstetricia por enfermería, que son 2 años más, donde ellas se internan en un hospital a adquirir todos los conocimientos para poder atender a las pacientes gestantes. Vamos a ver algunas cifras en Colombia. La estadística del DANE del 2020, los nacimientos en total para el año 2020 fueron 512.185 partos. De estos, 506.200 fueron atendidos por médicos y 554 solo por enfermeras. Pero no sabemos qué enfermeras, si son enfermeras generales o enfermeras especialistas en materno-perinatal. Esto pues no está discriminado en esta información. Y vemos que por otras personas hay 1.855 partos atendidos, o sea, otras personas que no son enfermeras, que no tienen la capacitación, los atienden. Las parteras están discriminadas en otra parte, son 2.979 partos, pero como vemos, ya tienen un conocimiento ancestral. Hablamos de las parteras del Chocó y del Cauca, pero ellas están tendiendo a desaparecer.
Y vemos acá que Colombia tiene un déficit en profesionales de enfermería. En el año 2015 contamos con 11.5 enfermeras por 10.000 habitantes. Al año 2020 tenemos 14.6 enfermeras por 10.000 habitantes. Sí subió, pero no alcanzamos la media mundial. La media mundial es de 47 a 50 enfermeras por 10.000 habitantes. Es decir, que debemos trabajar para fortalecernos como gremio y como profesión. Tenemos unos datos claves, estos son tomados de la OMS. Entonces, todos los días aproximadamente 830 mujeres mueren por causas prevenibles relacionadas al embarazo y al parto en todo el mundo. Aunque parece una cifra pequeña, es la muerte de una sola mujer relacionada a causas de parto es gravísima porque es algo prevenible, es algo de gestión de riesgos, es algo que podemos verlo desde el principio. El 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo como Colombia. ¿Por qué? Por las barreras de acceso en salud, lo que hemos hablado anteriormente. La mortalidad materna más alta se ve en mujeres que viven en zonas rurales y en comunidades pobres. En comparación con otras mujeres, las adolescentes enfrentan un riesgo más alto de complicaciones, pues porque su cuerpo no está preparado debidamente para tener un parto. La atención antes y durante y después del parto puede salvar vidas de las mujeres y de los recién nacidos. En 1990 y 2015 la mortalidad materna disminuyó en un 44%, pero todavía nos falta trabajar mucho. Y entre el 2016 al 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo es reducir la tasa de globalidad de mortalidad materna al menos de 70 muertes por 100.000 habitantes. Eso todavía es un número muy alto. Entonces, enfermería y matronas. ¿Por qué pongo enfermería y matronas? Porque es la misma definición. Matrona es un nombre popular que dan en España y en otros países a las enfermeras especialistas en ginecobstetricia. Entonces, la Confederación Internacional de Matronas es la entidad que regula la atención de parto de bajo riesgo por enfermería. Esta está ubicada en los Países Bajos, quienes nos llevan por mucho una experiencia grandísima en el ejercicio de las matronas. Esta tiene como fin alcanzar su objetivo, es el cuidado de las madres y del recién nacido y brindar el apoyo a la familia gestante, porque ya no hablamos de la mujer gestante, sino de familia, porque se ve al esposo, abuelos, primos, hermanos, ya una familia mucho más extensa que se prepara para la llegada de ese nuevo ser. Y ellas trabajan estrechamente con la OMS, la UNO, la FIGO, la Asociación Internacional de Pediatría, para tener conceptos claros de cómo se debe hacer la atención del parto y la atención del recién nacido. ¿Por qué las matronas o las enfermeras especialistas en ginecobstetricia? Las matronas pueden cubrir cerca del 90% de las necesidades e intervenciones en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescentes. Es decir, ellas trabajan todo el ciclo vital de la mujer, desde su menarquia hasta la menopausia, pasando por la atención del parto, asesoría preconcepcional, seguimiento en puerperio, promoción y prevención de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las matronas favorecen la salud y el bienestar de las mujeres y las adolescentes y los recién nacidos, llevando una atención segura, eficaz al alcance de más personas. Como lo mencionaba nuestra conferencista previamente, vemos que llegamos a la comunidad más fácil, somos más flexibles a escuchar a la comunidad, a nuestras pacientes. Creo que cuando estamos en el ejercicio diario de nuestra profesión, nos encontramos que los pacientes y sus familias tienen muchas dudas, no se las dicen a su médico, porque el médico se encarga más de todo lo científico y como el órgano, y vamos a tratar esto. Con nosotras se sientan a hablar de esas preocupaciones pequeñas y nosotras intervenimos en eso para facilitar su trabajo de parto o su estadía en el hospital. Se estima que las matronas pueden salvar 4.3 millones de vidas al año de aquí al 2035, o sea que nuestra labor es muy importante.
Y las matronas contribuyen a que las mujeres vivan el parto de manera positiva, humanizada y lejos de la violencia obstétrica. Y no olvidemos que nosotras como enfermeras somos garantes del bienestar de nuestras pacientes y protectoras de ellas. El marco profesional de la partería, entonces encontramos unas dimensiones o unas competencias que deben tener las matronas para su ejercicio. Entonces tenemos unas competencias generales que son la preparación previa como enfermeras, todo el conocimiento científico, la práctica basada en la evidencia, y esa flexibilidad cultural que debemos tener con nuestras pacientes. Pasamos a la dimensión de atención prenatal y de cuidados antes del parto. Entonces hablamos de la intervención en la adolescencia, prevención de embarazos no deseados, planificación familiar y asesoría preconcepcional, porque siempre dejamos eso al médico y nosotras podemos hacer un gran trabajo en esa parte. Hablamos de la atención del parto, entonces ya todo lo que es valoración de la paciente, seguimiento de ese embarazo, identificación de riesgos, derivaciones, como lo dijo Ángela anteriormente, derivar si identificamos algún riesgo, inmediatamente remitir a un sitio de atención en salud adecuado para esa materna o para ese feto, y atención continua de la mujer y su recién nacido. En España y en Holanda, las matronas atienden al recién nacido hasta el primer mes de vida, recién nacido sano, aclaro. Hasta el primer mes de vida, ellas le hacen su seguimiento, su tallaje, su valoración, incluso hacen visitas domiciliarias y ayudan a adecuar la casa para la llegada de ese nuevo integrante de la familia. Y pues llegamos a la parte del climaterio, incluso trabajan en rehabilitación de piso pélvico. La oferta académica en Colombia, en este momento, nosotras no tenemos el posgrado de enfermeras ginecobstétricas, sino es materno-perinatal. Lo podemos encontrar en la Universidad Nacional, en la Universidad del Valle, en la Universidad Mariana de Pasto y en la Universidad Antonio Nariño. Ahí encontré 2 diplomados, uno que lo dicta la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería y otro en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Pueden haber otros, pero estos son los que están certificados por el Ministerio de Salud y cumplen con los requisitos. Universidades que tienen el pregrado de enfermería. Nuestra conferencista anterior nos mostraba que ella a sus estudiantes de pregrado los lleva a ver partería y eso me parece espectacular porque nos permite desde pregrado tener esas competencias para llegar a hacer un trabajo maravilloso en las salas de parto y en la comunidad. Y para terminar, les voy a mostrar una experiencia del cuidado. En la Fundación Santa Fe, debo aclarar, nosotras no atendemos partos, lo hacen los ginecólogos, todos los de alto y bajo riesgo los hacen ellos, pero nosotros cumplimos un papel fundamental en el acompañamiento de esa materna y de la familia gestante. Empezamos con el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, se dicta los sábados, hacemos toda la educación de la paciente, los cambios físicos, fisiológicos, emocionales, psicológicos durante el embarazo y ellas pueden asistir con su pareja y es muy bonita esta experiencia. Tenemos el plan de parto. El plan de parto se acuerda con el ginecólogo, pero nosotras velamos porque ese plan de parto se cumpla. Que la señora no quiere monitoría intermitente, quiere tomar una ducha, quiere tener esencias, quiere tener música, quiere que entre no el esposo, sino otro acompañante, facilitamos esas cosas. También dentro de este plan de parto, obviamente no está explícito ahí, está el acompañamiento en el duelo materno. Eso también es importante porque las pérdidas gestacionales son muy importantes y generan muchos duelos no bien manejados para las familias gestantes. Y vamos a la atención domiciliaria, es un servicio que se ofrece a nuestros pacientes. Podemos ir a su casa, acompañarlas, hacerles el seguimiento, educación, para prepararse para la llegada de su recién nacido o ya en el momento en que están en puerperio, pero están en casa con su recién nacido, donde surgen muchas dudas en lactancia materna, en movilidad, en qué deben comer y todo eso.
ahí hacemos un gran trabajo. Apoyo en lactancia materna. Seguimiento telefónico tenemos implementado. Cuando nuestros pacientes salen al 5º día, las llamamos para ver cómo están y logramos identificar riesgos en recién nacido y en la materna. Y algunos los podemos neutralizar durante la llamada y otros pues sí requieren asistencia hospitalaria, pero detectamos muy rápidamente evitando complicaciones. Y el apoyo en el parto y posparto, ya todo nuestro trabajo durante lo que es la fase del expulsivo, el alumbramiento y la atención de recién nacido. Muchísimas gracias a todas.